El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha encontrado una nueva forma de ahorrar gasto público. Dice que esto se puede conseguir eliminando los organismos autónomos. Uno de ellos, por ejemplo, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, que hemos tenido desde hace mucho tiempo en nuestro país. No todo el mundo piensa que este sea un ahorro que valga la pena hacer, y hay quien dice que puede violar, de hecho, los derechos individuales. Para mí es un gusto enlazarme esta noche con José Miguel Vivanco. Él es director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes de todo el mundo. José Miguel Vivanco, como siempre, es un gusto conversar contigo. Al contrario, un placer estar contigo, Sergio. A ver, tú has hecho declaraciones públicas cuestionando la decisión del gobierno de eliminar el INAI y otros organismos autónomos. ¿Cuál es la razón? Mira, el INAI es una de las más importantes conquistas democráticas de México. Fue creado en 2002, cuando México inicia finalmente su transición a la democracia. Eh, Creo que vale la pena recordar que México fue gobernado por un partido único durante 70 años y precisamente uno de los símbolos, y más que símbolos, yo diría conquistas reales que demuestran esa transición democrática, es justamente esta instancia que se crea en 2002 y que lo que persigue en la práctica es garantizar el acceso a todos los ciudadanos a información que se considera de interés público. Tiene el INAI la capacidad para actuar frente a agencias del Estado, precisamente ante el gobierno, ante autoridades de todo orden, a las que les puede solicitar información y ellas están obligadas a cooperar con el INAI. El INAI ha tenido una participación, un récord notable en México. Ha servido, por ejemplo, para conseguir información muy importante en el escándalo conocido como la Casa Blanca durante el gobierno de Peña Nieto. Masacres de las más crudas de México como Tatlaya o Ayotzinapa se beneficiaron de documentos obtenidos a través del INAI. El INAI va a los órganos públicos y les exige que les entreguen récord público, récord que debe estar en control de la ciudadanía. Es una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. El presidente dice que esto pues es muy sencillo, que lo va a hacer la Secretaría de la Función Pública, que lo puede hacer el propio gobierno y nos ahorramos un poco de dinero. ¿Qué opinas? Esto demuestra la falta de comprensión elemental del presidente de México respecto de lo que es el juego, el desarrollo político en una sociedad democrática. Una secretaría como la que él sugiere, una secretaría gubernamental, precisamente carece de la autonomía y de la independencia que es absolutamente vital para poder conseguir información de interés público. Me da la impresión que los años de militancia del presidente en el PRI, no hay que olvidar que sus orígenes están en el PRI, lo marcaron de por vida y no entiende realmente cómo funciona hoy día una democracia moderna, una democracia donde los ciudadanos sienten que pueden acudir a una entidad autónoma, independiente del gobierno de turno, que no es el secretario de la función pública nombrado por el propio gobierno, es una entidad aparte que le va a garantizar acceso a información que de lo contrario podría no llegar a sus manos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. Justamente de lo que se trata es de prevenir abusos, combatir la corrupción, mediante estos órganos autónomos que tienen precisamente esa tarea. Además, Sergio, el INAI tiene una función muy importante, que es proteger la privacidad del ciudadano de a pie. El INAI tiene como tarea proteger los datos personales de los mexicanos y mexicanas. Esa función es importantísima porque todo el mundo tiene derecho a su propia privacidad. Y ese tipo de tareas son las que con gran éxito ha desarrollado el INAI
durante los últimos 18 años. De hecho, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, no es el único organismo autónomo que ha sido cuestionado por el presidente de la República. Él ha dicho en una ocasión tras otra, que estos organismos autónomos son burocráticos, no sirven para gran cosa y son muy caros. Hace, de hecho, algunos meses pudo colocar ya como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución autónoma muy importante, a una persona muy cercana a él. ¿Cuál ha sido la experiencia que has visto en estos últimos meses de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo el mando de Rosario Ibarra? Mira, Sergio, conozco la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por dentro. Y la conozco muy bien porque cuando fue creada, en tiempos del presidente Salinas, Carlos Salinas de Gortari, surge la comisión precisamente como resultado de una publicación de Human Rights Watch. Nosotros hicimos una crítica muy dura a México por su pobre récord en derechos humanos. La manera que tuvo el gobierno de Carlos Salinas de reaccionar frente a ese informe fue creando la Comisión Nacional, que tiene una presencia nacional, tiene un gran presupuesto que le permite justamente acceder a información vital en el ámbito de los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Ha tenido múltiples presidentes, empezando por Jorge Carpizo, ¿no? Digamos, han pasado por allí notables juristas, otros de menor calidad, pero ha tenido, sí, muchas veces máximas autoridades y líderes que han contado con las credenciales para dirigir esta importante institución. Yo creo que la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México desafortunadamente no cuenta con las mismas credenciales. Ella es una víctima como también lo es su madre, de hechos atroces ocurridos en el 68 en Tlatelolco. Y como víctimas, por supuesto, merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra solidaridad. Pero creo que en México hay nombres de personas que podrían ocupar en propiedad una función tan importante como la Comisión Nacional. Ahora, al nombrar a alguien que es cercano al gobierno, ¿no? Estás de algún modo limitando la capacidad de acción de la Comisión Nacional. Y creo que el récord de la actual presidenta es bastante pobre en ese sentido, y precisamente creo que en buena medida su afinidad ideológica con el actual gobierno la lleva a tener un récord, una actividad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, muy poco visible, muy poco destacada. El propio presidente dice, de hecho, que en realidad las comisiones, los organismos autónomos servían como una simple cortina de humo para pretender que se estaba haciendo algo, por ejemplo, para garantizar la transparencia o para defender los derechos humanos, pero que no había logros, que no se garantizaba ni la transparencia ni se defendían los derechos humanos. ¿Esta es la impresión que tienen ustedes también? No, la aseveración del presidente, el diagnóstico del presidente está equivocado. Él hace comentarios que son absolutamente infundados, reflejan esencialmente sus prejuicios y creo que además reflejan algo que acabo de decir, y es el hecho de que él es un hombre del PRI. Él es alguien que se quedó en otras épocas, en otras, pertenece a otra generación, en otras épocas, en épocas donde todo estaba concentrado en el Estado, en el gobierno, y había un partido único que era el que dirigía los destinos y decidía por los ciudadanos, por México, como sabemos, fundado en el fraude electoral, tomaba todo tipo de decisiones. Y no era necesario desarrollar estas instancias independientes y autónomas que sirvieran para fiscalizar el ejercicio del poder. El presidente tiene un concepto muy extraño, muy curioso, yo diría muy autoritario, de lo que es, por ejemplo, también la libertad de expresión. Y creo que coincide y es coherente con esta visión del mundo, una visión donde todos deberían estar subordinados al presidente y nada debería ocurrir por fuera
del margen de control del presidente. Recuerdo, ha habido ya varias de estas ruedas de prensa de la mañana del presidente, estas mañaneras, donde él le reclama a los periodistas, le dice que en realidad esos medios deberían estar para aplaudir, ¿no? No lo dice en esos términos tan, yo diría, vulgares y groseros, pero eso es lo que les está exigiendo. Adherir al programa de gobierno, eh, eh, promover los programas de gobierno y los discursos del presidente, y no actuar de una manera independiente, de una manera que muchas veces puede ser crítica. También se puede aplaudir lo que se haga bien, pero creo que él en esencia no entiende que pueda haber instancias e instituciones independientes que están al margen del control del presidente. Y eso es lo que explica los esfuerzos por terminar con estos organismos autónomos o nombrar en ellos partidarios, militantes del partido de gobierno. El presidente dice que no somos iguales, que ni él ni sus funcionarios son iguales, que todos los gobiernos anteriores estaban llenos de burócratas, de funcionarios que solamente pretendían robar dinero público, pero que ellos no son iguales, que ellos son completamente distintos y que por lo tanto el trato debe ser diferente. ¿Qué opinas? Es, en fin, mira, es casi como un dogma religioso el que invoca al presidente. Eh, es difícil creer que esta pueda ser una propuesta seria. Eh, el sostener que por su sola elección se acabó la corrupción en México, se acabaron los abusos en México. No hace falta mayor transparencia porque él garantiza la transparencia. Eh, Me da la impresión que si esto sigue adelante, se van a producir serios y gravísimos retrocesos en lo que es el goce de las libertades públicas y las garantías individuales en México. Porque el ir contra entidades independientes y autónomas y el creer que por arte de magia, por haberlo elegido a él, eh, México cambia radicalmente su récord en materia de abusos y que hoy día hay justicia en México, por ejemplo, es, estar ciego frente a la realidad. Y me parece que él ha perdido contacto con la realidad y se maneja en un mundo más bien ficticio, en un mundo que está creado y que gira en torno a él. Eso no es propio de un líder democrático, es propio más bien de un líder que mira al país y mira al mundo como lo miraría un líder religioso. Ahora él dice que sus conferencias de prensa mañaneras son el mayor ejercicio de transparencia que hay en México siempre en la historia y quizás en cualquier lugar del mundo. ¿Qué opinas? Me parece que este ejercicio diario del presidente por las mañanas, muy temprano, comentando las noticias del día, es algo valioso. Yo creo que indudablemente que si la opción es no ver nunca al presidente, no tener contacto con el presidente, a una opción donde el presidente está todos los días dando ruedas de prensa, en la medida en que esas ruedas de prensa sean libres y se invite y se hagan esfuerzos por facilitar el acceso a esas ruedas de prensa a periodistas y columnistas que puedan cuestionar seriamente, con datos, con cifras serias, los planteamientos del presidente y no se transforme esto simplemente en un elemento de propaganda. A mí me parece que hoy día esas ruedas por la mañana con los medios son instancias que el presidente las usa para difundir y promover sus programas de gobierno, que no, a él no le agrada cuando las preguntas son Críticas. críticas Ujú. frente a esos programas. Y me da la impresión que la gran mayoría de la población en México, quienes lo siguen, les da la impresión que el gobierno y que el presidente está trabajando y trabaja duro por ellos, porque se levanta muy temprano por la mañana y hace estos ejercicios de propaganda donde repite una y otra vez, muchas veces, sus consignas y prejuicios. Pero eso no es gobernar un país, eso no es diseñar
políticas públicas serias, rigurosas, que estén dirigidas a mejorar las condiciones de vida, a enfrentar, por ejemplo, esta pandemia tan dura, que le ha dado tan duro a México, a abordar los problemas de inseguridad del país o de falta de justicia y los índices de impunidad y los datos que existen sobre corrupción. Creo que lo que hace el presidente es simplemente un ejercicio de propaganda mañanera, unido a un esfuerzo por desmantelar las instituciones democráticas que sirven para garantizar el ejercicio de las libertades públicas en México el día de hoy. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, gracias por esta conversación. Al contrario, un placer. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.